Ah, sí, 1, 2, 3, sí. Ok, ahora sí, bendiciones, shalom, bendiciones a todos los que se conectan, a todos los que ah, estarán viendo este video también. Bendiciones, ya se escucha todo bien, ¿va? Ok, bendiciones familia, vamos a seguir estudiando un poquito acerca de lo que es Hanukkah. La semana pasada, si usted vio el video, si usted estuvo con nosotros, pudo entender un poquito más de la historia. Hoy quiero presentarle alguna información de otro recurso que es uno de los primarios, uno de los recursos primarios dentro de lo que es la historia, y es los escritos del historiador Josefo, un personaje muy importante, para que nos demos cuenta una de las cosas que estaban sucediendo. ¿Mm? Una de las cosas que estaban sucediendo durante el tiempo de los macabeos. Ya vimos que Alejandro Magno tiene mucho que ver con lo que es esta historia, con lo que estamos narrando y con lo que estamos viendo. Y hoy vamos a ver varias otras cositas interesantes también. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, a la fiesta de Hanukkah se llama la fiesta de las luces. Se le conoce como la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. Por eso en algunas traducciones usted ve en el capítulo 10 del libro de Juan que dice, se encontraba Yeshua, se encontraba Jesús en el templo y era la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. Tiene un porqué, se conocía así. Así es que usted la puede ver como la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. Así es que vamos a entonces también a darnos cuenta que, por ejemplo, a Hanukkah, la semana pasada tocamos esto, pero solo quiero como recordatorio. Es una festividad, Hanukkah, la festividad judía. Se podría hacer la pregunta, muchos se preguntan, ¿realmente Hanukkah es algo hecho por los rabinos? ¿Es algo hecho por los judíos? La respuesta es sí, sí, es una festividad 100% judía y no de la Torá o de la Tanaj. No la encontramos dentro de lo que es la Tanaj, no, lo que es el Antiguo Testamento que se conoce. No es una santa convocación, no hay que presentar ofrenda y no incluye ningún día de reposo, aunque dentro de la festividad cae un día de reposo, pero no es porque Hanukkah diga tiene que haber un día de reposo. Algo bien interesante que vamos a ver. Pero sí tiene un trasfondo espiritual muy, muy profundo. Así es que, aunque nos vamos a dar cuenta de que no tiene nada que ver con la Torá, no está dentro de Levíticos capítulo 23, en donde están las convocaciones, no se nos dice tienes que hacer una santa convocación, no se nos dice tienes que presentar tu ofrenda, primicia o cualquier tipo de cosas. Sí se nos dice que en los tiempos de Yeshua, y vamos a ver ahorita más adelante, que aún el mismo Yeshua estaba en el templo cuando se estaba celebrando esta fiesta. Así es que vamos a seguir por aquí. Tiene un trasfondo espiritual muy profundo. Juan capítulo 10, versículo 22 al versículo 24. Esta es la versión del Código Real. Dice, llegó entonces Hanukkah en Jerusalén. Era invierno y Yeshua se paseaba en el templo o en el pórtico de Shlomo. Entonces lo rodearon los Yehudim y le decían, ¿hasta cuándo dejarás nuestras almas en suspenso? Dinos claramente si tú eres el Mashiach. Ahora, déjenme por aquí ver si puedo poner la Biblia. Ahí la tienen en la pantalla. La Biblia. Esto, esto es de un tema que estábamos hablando. Juan capítulo 10. Fíjese cómo dice la versión. Esta es la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice, Jesús y la fiesta de la dedicación. Por eso le decía yo hace rato que se le conoce como la fiesta de las luces, se le conoce como la fiesta de la dedicación. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y cuando usted va aquí, hace un paréntesis aquí,
dice, es decir, Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Y está hablando acerca de las ovejas. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Cuál era el tema? Dice, estaba Yeshua en el templo, estaba Jesús en el templo, Yeshua en el pórtico de Salomón. Tenemos que ponernos a pensar que cuando decimos subió al templo, o estaba Jesús en el templo, o la gente subía al templo, era una travesía de mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. La gente no subía al templo, la gente no iba al templo como ir a la tienda, sino Jesús tuvo que haber ido en una misión con algo importante para poder ir al templo. Acuérdense que la mayoría de los judíos alrededor, en la dispersión, donde quiera que ellos se encontraban, únicamente subían al templo 3 veces al año. ¿Por qué? Porque era un viaje costoso, era un viaje de mucho esfuerzo. Entonces, cuando nos dice que Yeshua estaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y se estaba dando la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah, nos está dando a entender que Jesús había subido al templo con una misión y no fue solamente que se encontraba en el templo por casualidad, sino tenemos que entender que la Biblia nos está dando un mensaje al decir, era invierno, se estaba celebrando la fiesta de la dedicación y Yeshua estaba ahí. Ahora, si Jesús hubiera estado en contra de lo que estaban haciendo ahí, yo le aseguro que él hubiera hecho algo más que solamente estar hablando con los fariseos acerca de su misión, que era ir tras las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque cuando él subió y estaban haciendo negocios, estaban haciendo cosas ilícitas en el templo, en los patios del templo, dice que él tumbó las mesas y empezó a decir, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. La versión Reina Valera también dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. También nos dice que era la fiesta de la dedicación. Tengo otra versión aquí. Tengo una versión más. Déjenme ver cómo dice esta versión, que es no, esta es la nueva versión internacional. Tengo esta versión aquí, que es la versión en... la versión actualizada también dice, se celebraba entonces la fiesta de la dedicación. Pero ya vimos que entonces esto es la fiesta de la dedicación. Tiene que ver con Hanukkah. ¿Ok? Tiene que ver con esto mismo. Así es que vamos a regresar aquí al PowerPoint. Entonces vamos a ir a la siguiente. Si me deja aquí en la... Ya vimos esto. La nueva versión internacional dice la fiesta de la dedicación, pero la fiesta de dedicación vemos que dice Hanukkah, la parte de la dedicación. Esa palabrita dedicación en el hebreo realmente es Hanukkah. Hanukkah, que en hebreo significa dedicación, refleja al templo de Jerusalén recuperado por Judas Macabeo al rey Antíoco IV, rey de Siria.
el líder griego Antíoco prohibió las costumbres judías y obligó a los hebreos a venerar dioses griegos. El líder griego Antíoco prohibió las costumbres judías y obligó a los hebreos a venerar a los dioses griegos. Antíoco IV de Epífanes, rey de Siria, entre el año 175 y el año 164 antes de la era común, intentó helenizar a la tierra de Israel. Macabeo y su pequeño grupo de seguidores vencieron al ejército griego en un periodo de 3 años, a pesar de tener una legión más pequeña de guerreros y armas, y así recuperaron su tierra. Así es que le decía que íbamos a ver uno de los recursos que tenemos aquí. Déjeme ver. Ok, ya cambió ahí. Uno de los recursos. Este libro es el libro de Las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Y también vamos a ver el libro de Antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Como puede ver, si usted lo puede ver, dice ahí 4% leído. Este tiene 1% leído. Son libros de más de 1000 páginas. Así es que si usted dice, mira, tiene 4%, he hecho bastante de leer 4% de más de 1000 páginas. Así es que, pero ahorita el tema que nos compete es Hanukkah. Así es que vamos a ver a través de la historia un poquito más lo que nos habla. La semana pasada leímos lo que era el libro de los Macabeos y vimos Alejandro Magno, vimos la historia a través de Alejandro Magno. Ahora vamos a ver esta parte aquí. Dice capítulo 1 del libro. ¿Cuál libro es este? El libro de la guerra de los judíos. Capítulo 1 dice: disensiones entre los nobles judíos. Antíoco Epífanes toma Jerusalén. Levantamiento de Matatías y hazañas y muerte de Judas el Macabeo. Lo vamos a leer un poquito. Dice: estando discordes entre sí los príncipes de los judíos en el tiempo de Antíoco. Fíjese, el problema no empieza con Antíoco, sino el problema empieza, dice, los príncipes, los que estaban a cargo de la autoridad, los príncipes judíos. Dice, Antíoco llamado Epífanes disputaban con Ptolomeo el sexto sobre el imperio de Siria. Era una querella de ambición y poder, porque ninguno de los grandes personajes quería estar subordinado a sus iguales. Onías, uno de los pontífices, uno de los sumos sacerdotes, conquistó la supremacía sobre los otros, echó de la ciudad a los hijos de Tobías. Estos buscaron el amparo a Antíoco, suplicándole muy humildes armarse ejército contra Judea, que ellos lo guiarían. Oiga, porque aquí ahora la cosa cambia. Ahora ya no estamos viendo entonces a Antíoco llegar a Jerusalén solamente, sino estamos viendo que los principales de los judíos había guerra. ¿Por qué? Porque nadie se quería someter al otro, nadie quería ser subordinado. Unos querían estar sobre los otros, y cuando uno llegó a conquistar, pues expulsó a los otros, parte del sacerdocio, parte de los príncipes. Y estos buscan a Antíoco, le dicen: ármate un ejército, ve y conquista Jerusalén, ve sobre Judea, nosotros te vamos a guiar. Y el rey, dice aquí, y el rey Antíoco, que tenía esa intención desde hacía mucho tiempo, fácilmente consintió con lo que ellos suplicaban. De manera que se puso en marcha, y después de haber combatido la ciudad con gran fuerza, la tomó y mató gran cantidad de los amigos de Ptolomeo, entregando la ciudad a los suyos para saquear la ciudad. Él mismo robó lo que contenía el templo, y prohibió por tiempo de 3 años y 6 meses la práctica solemne de los sacrificios diarios. O sea, por 3 años y medio el pueblo se vio impedido de poder traer sus sacrificios diarios. Dice, por 3 años y medio. El sacerdote Onías se refugió con Ptolomeo, de quien recibió tierra en la región heliopolitana. Fundó ahí un templo muy semejante al de Jerusalén y edificó
dice, muy semejante al de Jerusalén. Fundó ahí un pueblo muy semejante al de Jerusalén y edificó un templo. En el momento y lugar oportunos volveremos a hablar de este suceso, porque dice que este sacerdote Onías se fue, encontró refugio con Ptolomeo, levantó un pueblo, levantó un templo y dijo, bueno, me expulsaron de allá, yo voy a hacer mis prácticas aquí. Dice, pero no se contentó Antíoco con tomar la ciudad, ni robar y matar a su placer. Antes, desenfrenado por la violencia de sus pasiones, acordándose de los sufrimientos que habían padecido en el cerco de Jerusalén, impulsó a los judíos que en contra de sus leyes nacionales no se circuncidase sus niños y que sacrificasen cerdos en el altar. Los judíos desobedecieron la orden y los que se mostraron en defender esta causa eran degollados. Mire, este historiador nos está hablando casi lo mismo que estaba hablando el libro de los Macabeos que estábamos leyendo la semana pasada, pero ahora es Josefo en las antigüedades de los judíos. Ya, guerra de los judíos. Dice, degollados. Baquides, hecho gobernador militar de la ciudad por Antíoco, obedeciendo a todo lo que le habían mandado por su crueldad natural, ultrajo uno a uno a todos los ciudadanos más ilustres y amenazó diariamente a todo el país con el cautiverio hasta que la crueldad de los crímenes que recibían estimuló a sus víctimas a tratar de vengarse. Finalmente, Matatías, hijo de Asamoneo, uno de los sacerdotes que vivía en Modín, tomó las armas con su familia y sus 5 hijos y mató a Baquides a puñaladas. Y temiendo a las guarniciones enemigas, huyó hacia los montes, donde se reunió con gran número de compatriotas, recuperó la esperanza bajo la planicie, presentó batalla y venció a los generales de Antíoco y los echó de todos los términos de Judea. El triunfo afirmó su poderío. Agradecido por haber echado al extranjero, sus compatriotas lo nombraron príncipe. Murió dejando el poder Judas, su primogénito. Judas, presumiendo que Antíoco no descansaría, reclutó un ejército de su país y fue el primero que hizo alianza con los romanos. Cuando Antíoco Epifanes volvió a invadir el territorio de Judea, lo rechazó, infligiéndole grandes daños, y con el entusiasmo de la reciente victoria se lanzó inmediatamente contra la última guarnición de Jerusalén, expulsando a los soldados extranjeros de la ciudad alta que se llamaba Sagrada a la ciudad baja denominada Acra. Se apoderó del templo, lo purificó, lo rodeó de murallas, hizo fabricar vasos para el servicio y cultos divinos, como los que solían estar antes de ser profanados. Edificó otro altar y dio comienzo a los sacrificios expiatorios. Apenas había cobrado la ciudad el rito y ceremonias sagradas cuando Antíoco murió. Quedó por heredero de su reino y su odio a los judíos a su hijo llamado también Antíoco. Por lo cual reunió unos 50,000 hombres de a pie y casi 5,000 de a caballo y 80 elefantes, y marchó a los montes de Judea y tomó la pequeña ciudad de Bet-Sur. Pero Judas le salió al encuentro con su gente en un estrecho desfiladero cerca del lugar llamado Bet-Zacaría y le cortó el paso antes que los escuadrones entraran en contacto. Su hermano Eleazar vio un elefante mayor que los otros, el cual traía una gran torre y armaduras doradas. Pensando que venía ahí Antíoco, se adelantó de sus compañeros y, abriéndose paso por medio de sus enemigos, llegó al elefante, pero no pudiendo alcanzar la altura a que se hallaba el que Eleazar creía que era el rey, hirió al elefante en el vientre. La mole del animal cayó sobre él mismo y murió. Solo consiguió realizar una gran hazaña y sacrificar la vida por la gloria, porque el que montaba el elefante era un particular, y aunque hubiese sido Antíoco, el autor de la audaz proeza, habría ganado la gloria, lo mismo porque parecía haber buscado la muerte con la esperanza de obtener una hazaña tan memorable.
Después vamos a ver, quiero llevarlo a esta parte interesante que está en este otro libro. Entonces, el libro de, este libro es el de Antigüedades de los Judíos de Josefo. Está en el capítulo 5. Dice aquí, discordias entre los judíos y expedición de Antíoco Epífanes se apodera de la ciudad y saquea el templo. Aquí nos va a dar otros detalles más interesantes. Fíjense lo que dice. Habiendo muerto por este tiempo Onías, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, el rey entregó el pontificado a su hermano a Jesús, su hermano Yeshua, pues el hijo que dejara a Onías todavía era niño, Lo tocante a este niño los pondremos en su debido lugar. El rey privó del sumo sacerdocio a Jesús, hermano de Onías, indignado contra él, y lo pasó a su hermano menor de nombre Onías. Simón tuvo 3 hijos y los 3 fueron sacerdotes, fueron pontífices. Como hemos declarado, Jesús se dio el nombre de Jasón y Onías se llamó Menelao. Fíjense lo que dice aquí, dice, surgieron discordias entre el primer pontífice Jesús y Menelao. Este no es Yeshua, este es otro. Y Menelao, que posteriormente fue hecho pontífice. El pueblo se dividió. Oiga, aquí está una clave bien importante porque dice, el pueblo se dividió. Estuvieron en favor de Menelao los hijos de Tobías, pero la mayoría del pueblo se pronunció en favor de Jasón, que era Jesús. Incapaces de oponerse al poder de los últimos, Menelao y los hijos de Tobías se refugiaron en la tierra de Antíoco y dijeron a este que querían atenerse. Oiga, estamos hablando de los judíos. Dice, incapaces de oponerse al poder de los últimos, Menelao y los hijos de Tobías se refugiaron en la tierra de Antíoco y le dijeron a este que querían atenerse a las costumbres de los griegos y a la voluntad del rey, y estaban dispuestos a abandonar las leyes y las costumbres patrias. Por tanto, solicitaron que los autorizaran a edificar un gimnasio en Jerusalén. Obteniendo el permiso, ocultaron su circuncisión para que aún con el cuerpo desnudo parecieran griegos. Y en todo lo demás imitaron a los gentiles y renunciaron a las costumbres patrias. ¡Wow! So aquí el historiador Josefo nos está diciendo que hubo una discordia. Hubo una discordia entre los hijos, entre Menelao y entre Jesús o Jasón. Los dos querían el sumo sacerdocio. Uno se queda con él, el otro, porque no se quedó y no quería someterse, va y busca refugio con Antíoco. Y cuando va y busca refugio con Antíoco le dice, queremos abrazar las costumbres de los griegos, queremos someternos a la voluntad. Acuérdense, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, ellos habían mentado lealtad al rey de Israel. Ellos tenían la fidelidad al rey de Israel, pero ahora ellos estaban quebrantando su fidelidad, estaban quebrantando que el rey había dicho, que el rey de los cielos había dicho, ustedes son un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo para mí. Y ellos estaban diciendo, nosotros queremos ser de este rey. Ya no queremos ser del rey del universo, queremos ser de este rey. Rey, tú puedes hacer algo por nosotros, rey Antíoco. Y el rey Antíoco dice, sí, ¿qué quieren? Queremos que nos construyas un gimnasio griego en Jerusalén. Y en este gimnasio no es como los gimnasios que conocemos ahora. En este gimnasio la gente iba a hacer ejercicio, pero iba a hacer ejercicio completamente desnudo. Ahora hay un problema. Los griegos miraban mal la circuncisión. Miraba la circuncisión como una barbaridad, como que los judíos eran unos bárbaros, mutilaban su cuerpo. Por eso usted ve las figuras griegas, las pinturas, a las estatuas, que siempre la belleza para ellos era la belleza corporal. Usted ve a los angelitos desnudos, usted ve cualquier estatua desnudo mostrando, porque para ellos era la belleza, era algo bello. Cuando ellos veían a un judío, ellos decían, qué barbaridad, cómo mutilan su carne, cómo mutilan su cuerpo. Entonces, ¿qué hacían ahora estos judíos?
que no solo pidieron construir un gimnasio en la tierra santa, en la tierra del rey, sino que ahora ellos estaban diciendo, ahora nosotros queremos ocultar. Ahora, no, ahora ya no queremos nosotros cortar un pedazo de carne, sino que ahora queremos que nos pongan un pedazo de carne para parecer como los demás, para que cuando entremos al gimnasio parezcamos como los griegos, seamos como los griegos y la gente piense que somos griegos. En sí, estamos viendo que ahora esta gente está trayendo un sincretismo, porque ahora está trayendo una mezcla y está diciendo, nosotros queremos traer todo esto a la Tierra Santa y queremos que entre, queremos que venga al gimnasio y queremos nosotros ser parte de ese gimnasio. Queremos renunciar a las costumbres de nuestros padres y a lo que nos han enseñado nuestros antepasados. El enemigo, cuando nosotros entendemos esto, vemos que el enemigo en sí no llegó porque tenía que llegar, sino que el mismo pueblo, a través del rechazo a la Torá y a través del rechazo a la fidelidad del rey, estaba haciendo y estaba provocando que Dios mandara al enemigo para que los oprimiera y los destruyera. Fíjense, bien interesante porque ahora a través de la historia podemos nosotros ver qué era lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Esta gente dice, obteniendo el permiso de construir el gimnasio, ocultaron su circuncisión para que aún su cuerpo desnudo parecieran griegos. Hanukkah, una de las cosas que Hanukkah nos enseña es que cada año nosotros debemos evaluarnos y nosotros debemos ver. Ahora, ahora ya es diferente porque ahora no vemos la celebración de Hanukkah por decir, vamos a contar las velitas, a ver, vamos a ver las velitas. Sino ahora estamos viendo la celebración de Hanukkah en el contexto de decir, ¿qué costumbres estoy abrazando? ¿Qué costumbres he dejado entrar a mi vida que no pertenecen a Dios? ¿Qué mezcla he hecho en mi sistema de creencias que no son parte de la cultura bíblica? ¿Qué cosas estoy haciendo que no son bíblicas? Y ahora el tiempo de Hanukkah nos permite una introspección nuestra, un análisis de nosotros, de decir, mira, ahora estoy viendo que Hanukkah tenía que ver con lo que ellos dejaron entrar, que era corrupto, que era profano y que lo hicieron parte de su diario vivir. Pero ahora yo puedo hacer un análisis de decir, ¿qué estoy dejando entrar a mi vida? ¿Qué costumbres, qué cosas yo he deseado de otra gente que hace que ahora yo quiero hacer como creyente? ¿Qué costumbres? Y vemos dentro de los sistemas de creencias, ahora nosotros es fácil hacer una mezcla. ¿Por qué? Porque ahora el mundo está celebrando 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, el día dedicado a Cupido y que tiene un trasfondo, pero ahora nosotros, como creyentes, ahora nosotros decimos, vamos a traer ese concepto y vamos a traerlo a la iglesia y vamos a hacer una cena para matrimonios y vamos a hacer una celebración que tenga que ver con los matrimonios, vamos a celebrar el amor, vamos a celebrar la amistad y ahora sin darnos cuenta estamos trayendo algo que le pertenece allá afuera y lo estamos trayendo a nuestro sistema de creencias, lo estamos adoptando, lo estamos incorporando y ahora estamos diciendo, estamos alabando y estamos exaltando a Dios a través de lo que el mundo hace. Vamos a hacer una fiesta de celebración de Año Nuevo en la cual la gente está celebrando allá afuera y la cual la gente está haciendo y la cual la gente está celebrando que tiene que ver con el contexto de el Dios de las dos caras y por eso decimos se va el año viejo y regresa y viene el año nuevo y hacemos toda esta celebración, pero ahora decimos vamos a hacer una vigilia dentro de la iglesia, vamos a celebrar, vamos a recibir el año y estamos trayendo algo de allá y lo estamos incorporando y estamos diciendo igual que los judíos. Vamos a abrazar sus costumbres. Vamos a abrazar todo lo que ustedes tienen para hacerlo parte de nuestras vidas. Por eso es importante ver que Hanukkah empieza con el deseo de un cierto grupo de decir, bueno, nos han rechazado, pues ahora nosotros vamos a hacer todo lo contrario y lo vamos a traer a la tierra de Jerusalén.
Espero que esté haciendo sentido todo esto, porque a través de todo esto podemos darnos cuenta de muchas cosas. Podemos ver que dice Antíoco, fíjese, porque dice aquí, Antíoco, viendo que los asuntos del reino se desarrollaban de acuerdo con su voluntad, decidió realizar una expedición a Egipto, deseoso de ocuparlo, menospreciando a los hijos de Ptolomeo, demasiado débiles e incapaces de administrar un reino tan grande. Es así como con un numeroso ejército marchó a Pelucio y luego de rodear astutamente a Ptolomeo, Filometor invadió a Egipto, llegó a las cercanías de Memphis y luego de ocuparla se dirigió a Alejandría para sitiarla y someter a Ptolomeo que reinaba ahí. Sin embargo, fue rechazado no solo de Alejandría, sino de todo el Egipto, advirtiéndole los romanos que se alejara de aquellas tierras, como ya hemos declarado. 3. Aquí la parte 3. El rey Antíoco, al regresar de Egipto por miedo a los romanos, dirigió su ejército contra la ciudad de Jerusalén. Entró en la misma el año 143 del reinado de los Seleucidas y se apoderó de ella sin lucha, pues le abrieron las puertas. Oiga, porque siempre hemos visto a través no, es que Antíoco llegó y atacó la ciudad y Antíoco entró y Antíoco. Hoy vamos a ver un pedacito de historia que espero que le haga sentido. Dice, entró en la misma en el año 143 de su reinado y se apoderó de ella sin lucha. Déjeme ver si le puedo subrayar esta parte de aquí. Porque es importante. Esta parte nada más. Se la voy a subrayar de otro color para que usted la vea. Aquí está, ahí está. Dice, entró en la misma ciudad, entró a Jerusalén en el año 143 del reinado de los Seleucidas y se apoderó de ella sin lucha, pues le abrieron la puerta a los que eran sus partidarios. O sea que no entró destruyendo todo, sino que el enemigo, los judíos que estaban adentro, le abrieron la puerta. Oh gran rey, entra y conquista la ciudad. Mata a mis hermanos, destruye a mis enemigos. El enemigo estaba en casa, hermanos. Por eso siempre dicen, ¿quieres tumbar a alguien? Ten un enemigo dentro. Caballo de Troya, ¿cómo lo destruyeron? Entraron dentro y estando dentro, destruyeron. El enemigo estaba dentro, hermano. El enemigo era judíos que estaban cansados, que estaban hartos, que ya no querían la Torá, que ya no querían la ley y de repente dijeron, vamos a darle entrada a este rey. Dice, se apoderó de ella sin lucha, pues le abrieron la puerta a los que eran sus partidarios. Una vez dueño de Jerusalén, mató a muchos que le eran contrarios y luego de apoderarse de gran riqueza, regresó a Antioquía. 2 años después, el 145, el día 25 del mes que entre nosotros se denomina Kislev, o sea, el 25 que vendría siendo el 15 de diciembre de nuestro calendario grecorromano, pero es el 25 de Kislev, que hoy es 16, vendría siendo dentro de 9 días, ya dentro de 9 días. Dice, y entre los macedonios apeilados en la Olimpiada 143, el rey con gran ejército ascendió a Jerusalén. Oiga otra vez, y aquí dice, y simulando intenciones pacíficas, por engaño se apoderó de la ciudad. Pero ahora, aquí encontramos a otra parte que se la voy a subrayar. Esta no la subrayé cuando la estaba leyendo, pero es importante. Porque aquí vemos algo bien interesante. Dice, subió y simulando intenciones pacíficas por engaño se apoderó de la ciudad. Ahora fíjese lo que dice. No perdonó ni aun aquellos por quienes había sido recibido. Seducido por la riqueza del templo,
llevado por la codicia, pues había visto gran cantidad de ofrendas en el templo para saquearlo, no tuvo menor escrúpulo en romper el pacto que había hecho con ellos. Ahora, el rey Antíoco entra nuevamente a la ciudad y ahora destruye el pacto que había hecho con los que le abrieron la ciudad. Supuestamente era un pacto, pero ahí vemos que no era un pacto. Y dice, no tuvo menor escrúpulo en romper la codicia, no perdonó, sino que ahora están recibiendo su castigo y los destruye. Despojó el templo llevándose los vasos de Dios, los candelabros de oro, el arca de oro, la mesa, los incensarios, sin dejar ni aún los velos hechos de lino y escarlata. Vació los tesoros ocultos sin dejar nada, sumiendo a los judíos en gran tristeza. Prohibió los sacrificios que se acostumbraban a hacer todos los días. Saqueó toda la ciudad, mató a muchos y a otros con sus mujeres e hijos los redujo a la cautividad, sumando el número de cautivos cerca de 10,000. Se llevó casi 10,000 personas entre mujeres y niños. Entregó al fuego lo más hermoso de la ciudad. Derribó los muros y construyó la fortaleza de la ciudad baja. Era bastante elevada y dominaba al templo. La protegió con altos muros y torres y en ella colocó la guarnición macedonia. La fortaleza se convirtió en el refugio de los impíos y de los improbos, por cuya causa los ciudadanos sufrieron cruelmente después de haber levantado un ara en el lugar donde estaba el antiguo altar de los sacrificios. El rey sacrificó cerdos, índole de sacrificio ilegítimo y que no está de acuerdo con el culto propio de los judíos. Y yo siempre digo, qué contrariedad que en el mes de diciembre, en el mes de Kislev, cuando el templo era profanado, cuando al templo era llevado un puerco, eran llevados cerdos, es el mes que las personas que dicen ser templo y morada del Espíritu, es el mes que más cerdo comen y más puerco comen. ¿No había pensado eso? Qué contrariedad que mientras estamos viendo a través de la historia que el templo de Dios se está profanando con un puerco, con cerdos que están trayendo al altar. Ahora en el 2020, la gente que más dice, somos templo, somos morada, somos el templo de Dios. ¿Qué es lo que más come la gente en diciembre? Tamales de puerco, pozole de puerco, carnitas de puerco, chicharrones de puerco, y puerco con puerco, y puerco a la puerco, y puerco al más puerco. Profanando tu templo. Porque muchos de nosotros decimos somos el templo de Dios, somos morada del Espíritu, pero todos los días, especialmente durante las Navidades, desde diciembre hasta Año Nuevo, puerco, 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 puerco. ¿Y qué estamos viendo en la historia? Que el templo se está profanando ¿cómo? Trayendo puercos al altar. Pero como ahora hay gente que como esta gente dice yo quiero abrazar la costumbre. Empezamos a decir, no, las dietas de la dieta del creador ya no tiene validez. No, el Shabbat ya no tiene validez. No, la circuncisión ya no tiene validez. No, esto ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos más contentos con las costumbres griegas. Esto sí se ve bonito. Navidad se ve bonito. Año Nuevo se ve bonito. Los mariscos se ven bonitos. Los camarones se ven bonitos. Todas estas cosas se ven bonitas. ¿Qué nos enseña Hanukkah? Que a través de la historia podemos ver un reflejo en nuestra generación. Cada generación es un reflejo de lo que los macabeos estaban pasando. Seguimos leyendo aquí, dice, obligó, no solo trajo a cerdos de sacrificio, sino que dice, obligó también a los judíos a que olvidando el culto de su Dios, adoraran a lo que él consideraba dioses, y a levantarles en los poblados y en las ciudades santuarios y altares en los cuales todos los días se sacrificaban cerdos. Además, les ordenó que no circuncidaran a sus hijos, amenazándolos con castigos si procedían en contra de esta orden. Nombró inspectores encargados de hacer cumplir lo ordenado. Muchos de los judíos
Algunos espontáneamente, otros por miedo, acataron las órdenes del rey, pero los más eminentes y de ánimo elevado las despreciaron, cumpliendo los ritos de su patria, sin miedo al castigo con que amenazaban a los que no obedecían. Así que, como todos los días, morían algunos sometidos a intensos. Es así como todos los días morían algunos sometidos a intensos tormentos, heridos a latigazos y mutilados en el cuerpo. Estando todavía vivos y respirando, los colgaban de las cruces. Sus mujeres y sus hijos, circuncidados a pesar de la prohibición del rey, eran estrangulados, suspendían a los hijos del cuello de sus de sus padres crucificados. Los libros sagrados o de la ley que encontraban eran destruidos inmediatamente y los desdichados que los habían guardado morían miserablemente. Los samaritanos. Esto es importante porque después vemos la historia de Jesús y los samaritanos y vemos que el escritor del evangelio dice, sabiendo que judíos y samaritanos no se pueden ver. Mientras los judíos están sufriendo todas estas cosas y están pasando todas estas cosas, fíjese lo que hacen los samaritanos, que eran parte del pueblo de Israel. Fíjese, ahora dice, los samaritanos, ante los sufrimientos de los judíos, dejaron de afirmar que eran sus parientes y de sostener que el templo Garizim estaba consagrado al Dios máximo. De acuerdo con su costumbre que antes indicamos, ahora dijeron que eran descendientes de los medos y de los persas, lo cual era verdad. Espérese, momento, ¿qué dice aquí? Bueno, si nosotros leemos Reyes, Primera de Reyes, dice que los persas se llevaron a las 10 tribus de Israel, se las llevaron y trajeron otro pueblo y lo pusieron en su lugar. Y después trajeron un sacerdote que les enseñara, porque el Eterno había mandado leones que se los comieran. Y el rey manda un sacerdote que les enseñara las costumbres y cómo adorar a su Dios. Pero realmente los samaritanos que estaban en ese entonces era una mezcla de lo que eran medos, persas. Pero los judíos, los israelitas, la casa de Israel se fue. Estaban en Nínive, estaban en las naciones. Así es que por eso dice, eran descendientes de los medos y de los persas, lo cual era verdad. Dice aquí, enviaron además a Antíoco, los samaritanos, enviaron además a Antíoco mensajeros con una carta que decía lo siguiente. Oiga, los habitantes de Siquem, al rey Antíoco Teos Epifanes, le comunican: nuestros antepasados, a causa de frecuentes postes que hubo en esta región, se adaptaron a una vieja superstición. Establecieron la observancia del día que los judíos denominaron Shabbat. Elevaron en el monte Garizim un templo que no dedicaron a nadie y en el cual ofrecieron sacrificios. Puesto que te ha parecido bien proceder con los judíos, tal como lo exige su maldad, los servidores reales, creyendo que nosotros, a causa del parentesco, hacemos lo mismo, nos castigan por los mismos crímenes, a pesar que somos sidonios de raza. Lo que consta en los anales públicos. Ahora están diciendo, puedes ir a la historia y puedes constatar qué es lo que pasó en la tierra de Samaria, para que tú puedas darte cuenta quiénes somos. Ellos estaban rechazando totalmente su identidad, pero ahora lo hacían público ante el rey con esta carta. Dice en los anales públicos: por lo tanto, te pedimos a ti, oiga estas palabras, porque si nosotros entendemos la Torá y entendemos el evangelio, nos vamos a dar cuenta qué están haciendo esta gente. Por lo tanto, te pedimos a ti, benefactor y salvador. Ahora los samaritanos están diciendo: te pedimos a ti, nuestro soberano, queremos ser tu vasallo. Te pedimos a ti, benefactor, salvador. Es un lenguaje bien fuerte el que están usando ellos en el contexto legal, porque ahora no se están dirigiendo al rey solamente de cualquier forma, sino están diciendo: estamos completamente sometidos a ti.
Ahora, con esta pieza de información, podemos entender cuál era el pleito real que había entre samaritanos y judíos en el tiempo de Yeshua. Mientras los judíos están sufriendo, mientras los judíos están siendo atacados, está un grupo que está diciendo, no queremos, no somos parte de ellos. Es más, nuestro templo no ha sido dedicado a nadie. Y el Shabbat lo seguimos porque fue una tradición que de repente nuestros padres tuvieron. Pero, Rey, tú eres nuestro benefactor. Tú eres nuestro salvador. Tú eres lo... Estos eran los samaritanos. Seguimos leyendo. Por lo tanto, te pedimos a ti, benefactor y salvador, que ordenes a Polonio, comandante de la región, y a Nicanor, procurador de los negocios reales, que no nos molesten, acusándonos de los mismos crímenes que cometen los judíos, pues somos tan distintos de ellos en costumbres y raza, y en cuanto al templo, que no figura bajo nombre ninguno, que sea dedicado a Júpiter Heleno. Una vez hecho esto, estaremos libres de molestias y consagrados a nuestra labor. Consagrados a nuestra labor, podremos pagarte tributos mayores. ¿Y qué hacía un vasallo? Pagar tributos. Se estaban sometiendo. Ante el pedido de los samaritanos, el rey envió la siguiente carta. El rey Antíoco a Nicanor. Los sidonios, ve que ahora ya no le dicen ni los... Ahora lo reconoce como lo que eran. Los sidonios que viven en Siquem nos enviaron la carta que incluimos aquí, ya que a nosotros y a nuestros amigos reunidos en consejo, los legados enviados por ellos dijeron que nada tenían que ver con aquellos hechos que se consideran condenables en los judíos y que querían vivir de acuerdo a las costumbres de los griegos. Los consideramos libres de toda culpa y queremos que su templo, de acuerdo con lo solicitado, sea consagrado a Júpiter Heleno. Y la samaritana decía, nuestros padres nos dicen que en este monte se debe adorar, cuando este monte había sido consagrado a Júpiter Heleno. Por eso Yeshua dice, ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque este monte va a ser destruido y Jerusalén, el templo, también va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ambos han sido lugares llenos de corrupción. Pero no quiere decir que ya no iba a haber un templo, sino que en ese entonces iban a ser destruidos por la corrupción. Cuando nosotros seguimos leyendo, sabemos que va a haber un templo en donde va a estar la morada. Va a estar la morada del rey y va a existir el rey, que es el tercer templo que será levantado. Pero esa conversación para más adelante. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué son? 8:30. Dice, una carta del mismo estilo envió a Polonio, comandante de la región, el 46º año, el día 12 del mes Hecatombeón. Matatías, hijo de Asmoneo, desprecia la prohibición del rey de observar las leyes nacionales y derrota a los generales de Antíoco. Muerte de Matatías, y lo sucede Judas el Macabeo. Dice, por el mismo tiempo vivía en Modim, aldea de Judea, cierto hombre de nombre Matatías, hijo de Juan, hijo de Simón, hijo de Asmoneo, sacerdote de la clase de Joarim de Jerusalén. Aquí nos da la clase. Si usted va a primera de Crónicas, capítulo 24, se va a dar cuenta que ahí aparece la clase, las 24 órdenes, las 24 clases sacerdotales. Ahí se va a encontrar una que es Joarim, para que vea la legalidad que tenía esta gente. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gades; Simón, llamado Mates; Judas el Macabeo; Eleazar, que se decía Aurán; y Jonatán, por sobrenombre Afo. Este Matías se dolía con sus hijos de la situación en que se encontraban los asuntos de los judíos, el despojo del templo y de la ciudad, y los sufrimientos del pueblo, y decía que era mejor morir por las leyes patrias que vivir en la deshonra. Llegaron a Modín los encargados de hacer cumplir a los judíos lo establecido por el rey. Les ordenaron que celebraran el culto divino de acuerdo con lo establecido por el rey,
y pidieron a Matatías, que era respetado por todos los demás, por su doctrina, que fuera el primero en inmolar o en sacrificar. Dijeron que si así lo hacía, los demás lo imitarían y sería honrado por el rey. Wow, si hubiera sido uno de los otros corrompidos, inmediatamente lo hace, porque le estaban ofreciendo poder, le estaban ofreciendo reconocimiento. Pero Matatías, que era un hombre celoso por la ley de Dios, respondiendo que de ninguna manera haría tal cosa, aunque todos cumplieran las órdenes de Antíoco, ya fuera por miedo o por el deseo de complacerle, ni él ni sus hijos abandonarían el culto de sus padres. Ni bien terminó de hablar, se acercó un judío y en presencia de todos ofreció sacrificios de acuerdo con las órdenes del rey. Wow, este sí estaba bueno. Matatías dice, ni por miedo, si algunos lo hacen por miedo, por complacerle, ni yo ni mis hijos, nadie va a ofrecer. Y él todavía no termina de hablar cuando uno de ellos se acerca y sacrifica. Es como diciéndole, yo voy a hacer lo mío, tú habla por ti. Dice, todavía ni bien terminó de hablar Matatías, cuando se acercó un judío y en presencia de todos ofreció sacrificios de acuerdo a las órdenes del rey. El enemigo siempre está en casa. Cuando Matatías pensaba que estaba en Moedim, en la ciudad de Moedim, con la gente que seguía sus mismos ideales, que seguía lo mismo, estaba uno que estaba ahí solamente para ver. Y cuando vio la oportunidad, ¡pum! Dice, yo sí voy a cumplir con lo del rey, voy a hacerlo. Pero, dice, Matatías, indignado, y sus hijos que llevaban espadas, se precipitaron sobre el judío y lo decapitaron. También mataron a Peles, el prefecto real, que quería obligar a sacrificar, y a varios de los soldados que lo acompañaban. Habiendo destruido el ara, exclamó Matatías. Esto es importante, porque exclamó, todos aquellos que sientan celo por los ritos de nuestros padres y el culto de Dios, que me sigan. Dicho esto, se retiró con sus hijos al desierto, abandonando todos sus bienes. Fueron muchos los que imitaron y se fueron con él, acompañados de sus esposas e hijos, y habitaron en cuevas. Cuando nosotros leemos el libro de Macabeos, nos encontramos esta misma frase. Todos aquellos que sientan celo por los ritos de nuestros padres y el culto de Dios, que me sigan. Una de las frases célebres que tenemos que recordar en Hanukkah no es el milagro del aceite, no son las 8 velitas, es todos aquellos que realmente sientan celo por la ley de Dios. Todos aquellos que sientan celo por servir al Dios verdadero de la manera verdadera, síganme. Hanukkah es un tiempo de dedicación, en cuando aquel que quiere servirle a Dios realmente de corazón y de verdad va a darse cuenta de toda la profanación y de todo lo indebido que se está haciendo mientras se piensa que se está adorando a Dios correctamente. Muchos lo hacen por temor, muchos lo hacen por que se sienten bien, muchos lo hacen por ego, es decir, estamos bien. Pero un verdadero creyente se va a levantar como Matatías y va a decir, todos los que tengan celo y todos los que realmente quieran servir a Dios, vamos hacia adelante. Y no importa si vas a dejar un ministerio, no importa si vas a dejar amigos, no importa si te van a bloquear de Facebook, no importa si tienes 300 amigos y vas a de repente quedarte con 50, el Eterno va a añadir la gente que te va a ayudar a crecer, la gente que te va a ayudar a seguir adelante. No importa lo que tú puedas perder en este mundo, mientras tú quieras ser fiel al Todopoderoso. Nada se compara con sentir la bendición de decir estoy haciendo lo correcto y estoy siguiendo a Dios de la manera correcta. Ni 300 amigos de Facebook se comparan con eso. Dicho eso, se retiró al desierto. Ya al recibir estas nuevas, los generales del rey con todos los soldados que habían en la fortaleza de Jerusalén siguieron a los judíos al desierto.
cuando los alcanzaron, primeramente se esforzaron de persuadirlos de que era su propio interés. Oiga, porque esto se pone más bueno. Dice, lo siguen. Y primeramente dice, se esforzaron por persuadirlos de que en su propio interés no los obligaran a tratarlos de acuerdo con las leyes de guerra. Los judíos, esto es triste, hermano. Esto que vamos a leer es triste. Dice, los judíos se mantuvieron en su decisión y fueron atacados en el día del Shabbat. Los quemaron tal como se encontraban en las cuevas, sin que ellos opusieran resistencia ni hicieran nada para cerrar las salidas. Por respeto al día del Shabbat, se abstuvieron de toda violencia. No quisieron profanar el sábado, el Shabbat, a pesar de encontrarse en apuros, porque la ley nos ordena que el día de Shabbat no debe hacerse nada. Murieron cerca de 1000 con sus mujeres e hijos. El ejército va y los busca en el desierto y les dice, los vamos a tratar bien, no los vamos a tratar como prisioneros de guerra. Pero al darse cuenta que ellos estaban en el día de reposo, en el día de Shabbat, van, los queman donde están en las cuevas, los atacan y matan a más de 1000 mujeres, cerca más de 1000 con sus mujeres e hijos. Eran tan celosos de guardar la ley de Dios que ellos decían, no nos vamos a defender. No vamos a cerrar las salidas. No vamos a hacer nada porque estamos en el día de reposo. Ahora ve por qué Yeshua dice que vuestra salida no sea en día de reposo. Acuérdense de los macabeos. Estaba fresquecito. Acababan de pasar 167 años cuando Yeshua dice que vuestra salida no sea en día de reposo. Muchos, sin embargo, se escaparon al peligro, se unieron con Matatías y lo nombraron jefe. Él les dijo que incluso el día sábado, el día de Shabbat, tenían que luchar. Si no lo hacían por observar la ley, se convertirían en sus propios enemigos, porque el adversario elegiría siempre ese día para atacarlos, y como no se defenderían, perecerían todos sin combatir. Matatías dice, hey, si nosotros no hacemos algo, si nosotros no entendemos que es más importante la preservación de la vida, nos van a destruir y nos van a aniquilar y no vamos a tener oportunidad de nada. Así que ahora, de aquí en adelante, aunque sea en Shabbat, nos vamos a defender. Vamos a contraatacar aunque sea en Shabbat. Porque si no lo hacemos, no necesitamos de un enemigo. Nosotros vamos a ser nuestro propio enemigo y nos van a aniquilar fácilmente. Es que los persuadió y desde entonces quedó establecido entre nosotros la norma de luchar, incluso en Shabbat cuando sea necesario. Matías reunió un gran ejército, destruyó los altares y mató a los culpables que pudo apresar. Pero pues muchos, por prudencia, se habían dispersado por los pueblos vecinos. Luego ordenó que fueran circuncidados los niños que no lo hubieran sido y expulsó a aquellos que estaban encargados de oponerse a la medida. Si tú no vas a estar con nosotros, ahí está la puerta, que te vaya bien, ve a un lugar donde puedas ser tú. Si tú vas a estar en contra si tú te vas a oponer a la medida de observar la Torá, las instrucciones de Dios, bueno, vete. Dice, los expulsó. Matatías entendió que lo que le había pasado con el judío que se fue y sacrificó en su cara y frente a él, dijo, no más. Si alguno de ustedes está en contra de esto, váyase, y los expulsa. Si no estaba de acuerdo, los expulsa, los sacó. Los expulsó. Dice, después, vamos a ver aquí, dice, después de haber ejercido el mando por un espacio de un año, cayó enfermo, llamó a sus hijos y cuando los vio reunidos les dijo, yo, hijos míos, parto por el camino que el destino me ha designado, pero a vosotros os dejo depositarios de mis pensamientos y os pido que lo guardéis debidamente y tener en cuenta
aquel que os engendró y nutrió. Observar los ritos de nuestros antepasados y nuestra antigua forma de gobierno, que corre peligro de desaparecer. Restituidla sin que os seduzcan aquellos que espontáneamente u obligados la traicionan. Está hablando de ellos mismos, de su pueblo. Vosotros, portaos como dignos, hijos míos, superiores a toda violencia y coacción, dispuestos, si así los acontecimientos lo exigieran, a morir por la ley. Pensad que Dios, al contemplar vuestra conducta, no os olvidará, recompensando vuestra virtud, os devolverá lo que perdisteis y os restituirá la libertad de vivir, para que podáis disfrutar con toda tranquilidad de vuestras costumbres. Nuestros cuerpos son mortales y caducos, y es por el recuerdo de nuestras acciones que conseguimos la inmortalidad. Inflamados en su amor, quiero que aspiréis a la gloria y dispuestos a realizar los más nobles designios, no dudéis en sacrificar vuestras vidas. Os exhorto principalmente a que procedáis en forma unánime, y si alguno de entre vosotros se destacara por alguna facultad, prestadle ayuda, para que cada uno se distinga en el talento que es dotado. Elegiréis a Simón vuestro hermano como vuestro padre, excelente como es en prudencia, y seguiréis sus consejos. Como capitán para hacer la guerra, tomaréis a Macabeo, egregio por su valor y fortaleza. Él defenderá al pueblo y castigará al enemigo. Admitir a vuestro lado a los varones que practican la justicia y la piedad, y así acrecentaréis vuestra fuerza. Cuando hubo dicho esto, rogó a Dios que se dignara prestarles ayuda y que restituyera a su pueblo su manera de vivir anterior. Poco después murió y fue sepultado en Modim. Fue llorado y lamentado intensamente por el pueblo. Se hizo cargo del gobierno a su hijo Judas, llamado también Macabeo, en el año 146, con la decidida ayuda de sus hermanos y otros. Expulsó a los enemigos de la región, condenó a morir a aquellos compatriotas que violaron las costumbres paternas y purificó la tierra de toda iniquidad. De toda iniquidad. Vamos a leer, un poquito aquí. Déjenme ver. Esta parte ya la leímos, que esta parte es la de Macabeos, por eso me la estoy saltando, porque ya la leímos con Josefo. Acá sí habla lo mismo, son dos diferentes escritores, así es que aquí dice, mire, este es el capítulo 1, versículo 29, dice, por entonces muchos preocupados por la justicia y la equidad bajaron al desierto para establecerse ahí, con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males duramente los oprimían. La gente del rey y la tropa que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado a los lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras ellos y los alcanzaron, los cercaron y se prepararon para atacarlos en el día del sábado, el Shabbat. Les dijeron, basta ya, salgan, obedezcan la orden del rey y salvarán sus vidas. Ellos le contestaron, no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día de sábado. Asaltados al instante, no replicaron ni arrojaron piedras, ni atrincherando sus cuevas, dijeron, muramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra son testigos que ustedes nos matan injustamente. Los atacaron pues en sábado y murieron ellos, sus mujeres, hijos y ganados, unas 1000 personas. Esta parte también, quiero llegar a una parte, esta parte donde muere.
Fíjese, capítulo 3 del libro de Macabeos. Primera de Macabeos. Dice, ocupó su lugar Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo. Como gigante revistió la coraza y se ciñó sus armas de guerra. Se empeñó en batalla, protegiendo al ejército con su espada, semejante a león en sus hazañas, como cachorro que ruge sobre su presa, persiguió a los impíos hasta sus rincones, dio a las llamas a los perturbadores de su pueblo, por el miedo que les infundía, se apocaron los impíos, se sobresaltaron todos los que obraban la iniquidad, la liberación en su mano alcanzó feliz éxito, amargó a muchos reyes, regocijó a Jacob con sus hazañas, su recuerdo será eternamente bendecido. Recorrió las ciudades de Judá, exterminó de ellas a los impíos y apartó de Israel la cólera. Su nombre llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban perdidos. Después viene otra guerra. Quiero brincar. Quiero brincar aquí a la parte. Déjenme, le pongo aquí la parte. Porque estas son todas las batallas que libraron. Llegamos al capítulo. Capítulo 4. Después de todas las guerras, de pasar todas las guerras peleando, dice el capítulo 4, versículo 36. Dice, Judas y sus hermanos dijeron, nuestros enemigos están vencidos. Subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Cuando vieron el santuario desolado, la abominación desoladora que habla Daniel, ¿se acuerda? Dice, vieron el altar, el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios, como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y echaron cenizas sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra y a una señal dada por las trompetas, alzaron sus clamores al cielo. Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de las ciudades hasta terminar la purificación del lugar santo. Luego eligió sacerdotes irreprochables. Se acabó la corrupción. Se acabó la discordia. Ahora eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. Con buen criterio acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron pues y depositaron sus piedras en el monte del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta a ellas. Hasta que surgiera un profeta que diera respuesta a ellas. ¿Se acuerda? Cuando dijo Yeshua, no, yo os digo que si estos callasen, las piedras, ¿cuáles piedras? No las piedras cualquiera, pero había unas piedras que estaban esperando un profeta. Y el profeta dice, yo os digo que si estos callasen, las piedras les van a hablar. Yeshua es el profeta que viene y que dice, hay unas piedras aquí que les están hablando y les están recordando la profanación que hubo en este lugar. ¿Había considerado usted eso? Hasta que surgiese un profeta que diera respuesta sobre ellas. Yeshua es el profeta que dio respuesta. Tomaron luego piedras sin labrar como prescribía la ley y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el lugar santo y el interior del templo y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo.
pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que había emprendido. El día 25, el mismo día que fue profanado, ahora es el día 25 del mes noveno, llamado Kislev, del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, citaras, liras y címbalos, en el mismo tiempo y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas y pequeños escudos. Restauraron las entradas y las salas y le pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, aquí está esta partecita, que dicen que muchas veces escuchamos, no, es que Hanukkah es hecho por el hombre, no, es que Hanukkah. Dice Judas, no le puse todo. Déjenme se lo subrayo ahí. Ok. Dice Judas, de acuerdo con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislev, se celebra con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislev, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Hanukkah es una fiesta pagana hecha por el hombre. Pero cuando vemos aquí, ¿por qué dijeron cada año en el 15 del mes de Kislev vamos a celebrar que tenemos nuestra identidad, que tenemos el altar, que podemos hacer sacrificios, que podemos nuevamente traernos y tener nuestra identidad? Y el Padre nos dio una victoria sobre el que quería robarnos nuestra identidad, nuestro culto y nuestra ley. Y ahora, cada año, empezando con el 15 de Kislev, en cada hogar se va a celebrar ¿qué? El milagro del aceite. No nos dice que el milagro del aceite, nos dice la dedicación, el aniversario de la dedicación del altar. ¿Qué celebramos? Que dice, se dedicó el altar conforme a la ley. Y si nosotros vamos al libro de Números, nos va a decir que durante 7 días el altar tenía que estar dedicado para que en el 8º se pudiera presentar un sacrificio. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos una Hanukkah que la próxima semana vamos a hablar un poquito de ello. Tenemos una Hanukkah que tiene 9. O no voy a hablar hoy de ello por cuestiones del tiempo. Solo quiero decirle. Normalmente se pone una velita en esta de aquí. Porque es la que enciende a todas las demás. Que es la que tiene que estar encendida en todo tiempo. Y empezamos a contar. Primer día de la dedicación del altar. Segundo día de la dedicación del altar. Tercer día de la dedicación del altar. Cuarto día de la dedicación del altar. Quinto día de la dedicación del altar. Sexto día de la dedicación del altar. Séptimo día de la dedicación del altar. Octavo día, un altar santificado y listo para ofrecer sacrificios al rey. Por eso son 9. Porque esta tiene la llama que va a estar encendida todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 días de la dedicación. Y el octavo es un altar dedicado, santificado, con sacrificio para el Todopoderoso. La menorá simplemente es un marcador
Es un símbolo en el cual te ayuda a contar. No estás adorando, no estás profanando, no estás haciendo, estás utilizando un símbolo. ¿Puedo poner velas en otro lugar? Sí, puedes poner velas en otro lugar que no sea la menorá, pero, o la januquilla, perdón. Pero la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de la januquilla. Pero, ¿qué se celebra? Se lo voy a poner nuevamente aquí. Judas, capítulo 4, versículo 59 del libro de Macabeos. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislev, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. ¿Por qué se celebra el 4 de julio? Porque es el día que este país, Estados Unidos, tuvo su independencia. No es esclavo de nadie, es libre, tienes una nación libre. ¿Por qué se celebra el 16 de septiembre en México? Porque hubo hombres que pelearon contra los que eran los que los tenían esclavizados, contra los españoles. Hubo un grupo de hombres que dijeron: hasta aquí, nos vamos a levantar y vamos a recobrar nuestra independencia. Y cada año se levanta un presidente con la bandera a decir: ¡viva México! ¡Viva la independencia! ¿Por qué? Porque están recordando que fueron libres. Cada 15 del mes de Kislev, cuando prendemos la primer velita, estamos recordando que un altar fue dedicado gracias a la valentía y al esfuerzo de una familia que fue en contra de sus propios hermanos que estaban queriendo abrazar las costumbres ajenas, contra sus propios hermanos que le abrieron la puerta al enemigo para decir: ven y destruyenos, contra aquellos que aún no respetaban, que estaban guardando Shabbat, iban y los mataban y los asesinaban en el día de reposo. Y por eso la fiesta de Hanukkah es tan importante, porque ahora entendemos y comprendemos que es más allá de solamente decir: prende una velita. Cuando usted prende una velita, usted está diciendo: ¿qué partes de mi vida voy a dedicarte, Señor? ¿Qué partes de mi vida que están revueltas con costumbres que no te agradan a ti voy a quitar este año? ¿Qué parte de mi casa que todavía no está dedicada a ti voy a dedicarte? Al igual que recuerdo cómo se dedicó el altar, ahora voy a recordar cómo dedicar mi vida, cómo dedicar mi matrimonio, cómo dedicar mi negocio, cómo dedicar todo mi ser, para que al octavo día puedas tener un matrimonio consagrado a ti, una familia consagrada a ti, un padre, un hombre, un ser consagrado totalmente a ti. Es que la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de la Hanukkah y vamos a cerrar nuestra clase de Hanukkah, ya que vamos a estar en Hanukkah. Déjenme ver cuándo es Hanukkah. El martes. Hanukkah empieza el 10. No, sí. Hanukkah empieza el jueves 10, ya. Al caer el sol. Al caer el sol, empezamos nuestra celebración de Hanukkah, que es el 15 de Kislev. Ahora, usted que ha estudiado la clase de la semana pasada y esta clase, ahora usted ya no diga: vamos a celebrar Hanukkah para recordar el milagro del aceite. Ya vamos a celebrar Hanukkah para recibir los 8 regalos. Vamos a celebrar Hanukkah para recordar que tenemos que dedicar nuestra vida y recordar el sufrimiento de una familia y de un pueblo que estuvo dispuesto a mantener su identidad, sus costumbres y su fidelidad al Rey y al Dios Todopoderoso. Familia, espero que haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana en la culminación de este estudio. Shalom, bendiciones.